Hola a todos. ¿Alguna vez han sentido que después de, no sé, romperla en un examen, en un proyecto, de estar así como en la cima, se mandan con todo el siguiente reto súper confiados y ¡pum! Todo se va al tacho? Un bajón, un roche terrible, ¿verdad? Bueno, parece que a Josué y a la gente de Israel les pasó algo muy parecido. Justo después de esa victoria increíble en Jericó, ¿se acuerdan? Estaban con la moral, por las nubes. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar esa caída justo después del gran éxito. Vamos a usar como guía los capítulos 7 y 8 del libro de Josué. Esto es parte de la lección de escuela sabática para jóvenes de esta semana, así que, bueno, tenemos apuntes sobre esa derrota que nadie se esperaba en Jai, el pecado escondido que la causó y, lo más importante, creo yo, cómo lograron levantarse después. La idea es desmenuzar esta historia que pasó hace, miles de años y ver qué nos dice hoy, ¿no? En nuestro día a día acá en Perú, a los veintitantos, o sea, cómo manejamos nuestros propios éxitos y fracasos, cómo lidiamos con la tentación, con las consecuencias de nuestras acciones y sobre todo cómo es nuestra experiencia personal al acercarnos a Jesús, incluso cuando sentimos que hemos metido la pata feo. Ok, vamos a darle. Entonces, para recordar un poco, la caída de Jericó fue espectacular, un milagro total, y lo más alucinante, sin una sola baja israelita. Cero. Imaginen esa adrenalina, esa confianza. Se sentían imparables, claro. Exacto. Y quizás contagiado por esa euforia, Josué manda unos espías a la siguiente ciudad en la lista, Ai. Un dato curioso, ¿eh? Jericó está súper abajo, ¿no? Bajo el nivel del mar, y Ai estaba en la sierra, así que fue una subida, como de 19 kilómetros, una buena caminata. Una subida importante, ¿sí? Y bueno, los espías regresan y su reporte es bastante relajado, diría yo. Dicen algo como: tranqui, Josué, son poquitos, fácil hacemos. No mandes a toda la gente, con unos 3,000 hombres es suficiente. Subestimaron totalmente. Sí, mal. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, ¿no? Es casi un caso de estudio de cómo el éxito te puede nublar el juicio. Es como si se hubieran olvidado por un momento por qué ganaron en Jericó. ¡Claro! No fue su estrategia militar ni su fuerza bruta. Fue la intervención directa de Dios. Pasaron de una dependencia total en Jericó, donde exigieron instrucciones divinas que, seamos sinceros, sonaban medio locas, ¿no? Dar vueltas a la ciudad. Sí, un poco raro. A un cálculo puramente humano en Ai. Confiaron en su propia evaluación, en su viveza, digamos. Y el resultado fue un golpe de realidad. Brutal. La gente de Ai no solo los frenó en seco, sino que los hizo huir en desbandada y mataron a 36 israelitas. A ver, 36 puede sonar a poco en una guerra, quizá. Sí, pero Pero venían de 0 bajas en Jericó. 0. El impacto psicológico tuvo que ser devastador. totalmente. La señal era clarísima. Esta vez Dios no había peleado por ellos. Punto. El ambiente en el campamento, imagínense, se desplomó. El miedo, sentirse vulnerables de nuevo. Estaban acampando en campo abierto, sin murallas. ¿Sia? Los otros pueblos cananeos se les venían encima fijo. Y Josué, el líder fuerte, el que tomó la posta de Moisés, estaba hecho pedazos. La Biblia lo describe rasgando su ropa, echándose polvo en la cabeza, postrado en tierra, ahí delante del arca del pacto, que era el símbolo de la presencia de Dios, y orando. Y su oración es súper cruda, llena de angustia, de dolor y hasta de reproche, ¿no? Sí, es muy honesta. Le dice, Señor, ¿para qué nos trajiste hasta acá? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río Jordán. ¿Qué van a pensar ahora los enemigos? ¿Qué va a pasar con tu reputación, con tu gran nombre? O sea, le cuestiona fuerte. Es un momento de crisis total, pero profundamente humano. Vemos al gran líder Josué en su punto más bajo, sin filtros, expresando su dolor y sus dudas más profundas ante Dios. Sí, pero lo crucial es que incluso en esa desesperación, va a Dios. No se queda solo con su angustia. Y a veces, creo yo, estas derrotas, estos roches monumentales, son como un freno de emergencia que necesitamos. Un freno. Sí, nos obligan a parar, a mirarnos por dentro, a cuestionarnos y a buscar respuestas desde arriba, ¿no?
Es un llamado potente a la humildad, a recordar de quién dependemos realmente. Quizás, si en esa caída en Ai hubieran seguido confiando en sí mismos hasta pegarse un porrazo mucho peor después. Tiene sentido. Y Dios le responde a Josué, pero quizá no como él esperaba. La respuesta es directa, sin anestesia. Ajá. El problema no era la estrategia militar, no eran los números. El problema era interno, era espiritual. Dios le dice, Israel ha pecado, han violado mi pacto. ¡Pum! Así de frente. Josué 7:11. Es fuertísimo. Directo al corazón del problema. Sí, ¿y cuál era ese pecado tan grave? Resulta que alguien había desobedecido una orden directa súper clara. Antes de la batalla de Jericó, Dios había dicho que todo en esa ciudad era anatema. Anatema, ¿qué significa exactamente? Buena pregunta. Significaba que estaba consagrado exclusivamente a Él, como una especie de primicias de la conquista, ¿no? Un reconocimiento de que la victoria venía de Dios. Por eso, estaba terminantemente prohibido que alguien se quedara con algo del botín para sí mismo. Ni un sol, digamos. Era intocable. Ok, todo para Dios, entendido. Pero alguien lo hizo. Y bueno, usaron un método de la época para identificar al culpable, echando suertes, buscando la dirección divina así, y descubren al responsable, un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá. ¿Y qué se había llevado el buen Acán? Pues un manto babilónico que, según la descripción, seguro era una belleza, algo bien monstruo, lujoso. Imagínate la tentación. Claro. Además, como 2.3 kilos de plata y unos 600 gramos de oro. Era un montón de plata para la época. Un pequeño tesoro. Sí. Y lo peor fue que intentó ocultarlo. Lo enterró debajo de su carpa como para que nadie se diera cuenta. Y aquí hay un punto clave que a veces nos cuesta captar hoy en día con nuestra mentalidad más individualista. Dios dice, Israel ha pecado. En plural. Cierto, no dice Acán pecó. Exacto. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de esa época, y bajo los términos del pacto que tenían con Dios, funcionaban como una unidad. Una comunidad con responsabilidad colectiva, o como dicen algunos, corporativa. Como un equipo de fútbol, dices. Algo así, sí. Si un jugador comete una falta tonta y lo expulsan, perjudica a todo el equipo, ¿verdad? Claro, totalmente. Pues aquí era algo parecido, pero a nivel espiritual. El pecado individual de Acán, su desobediencia, contaminó a toda la comunidad. Rompió esa conexión especial que les daba la bendición y la protección de Dios. Por eso perdieron en Ai. ¡Wow! Qué fuerte la idea de responsabilidad colectiva. Sí. Y por eso la solución que Dios le da a Josué es tajante. Levántate, santifica al pueblo. Había que sacar esa mancha, esa contaminación para poder restaurar la relación con Dios. Y bueno, cuando lo confrontan, Acán confiesa. Y su descripción de cómo pasó todo es casi un manual de cómo funciona la tentación, ¿no? Dice algo como, vi el manto, la plata y el oro, los codicié y los tomé. Josué 7:21. Ver, desear, actuar. El patrón clásico. Tal cual. Pero lo que sigue es una de las partes más chocantes, más duras de leer de toda esta historia. El castigo. Uf, sí. Acán, junto con toda su familia, hijos e hijas incluidos, y todas sus posesiones, son llevados a un valle, los apedrean y luego los queman. Ouch. Es durísimo. Y la pregunta que salta al toque es, ¿por qué la familia también? ¿Qué culpa tenían ellos? Sin duda, es una escena difícil de procesar con nuestra sensibilidad actual. Es muy fuerte. Pero para intentar entenderla, tenemos que mirar el panorama completo que da la misma Biblia. A ver. Por un lado, las escrituras son claras en otros lugares. Por ejemplo, en Deuteronomio 24:16, al establecer el principio de responsabilidad individual. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. O sea, cada uno paga por lo suyo. Ah, mira tú. De hecho, esa misma generación probablemente recordaba el caso de Coré, ¿te acuerdas? El líder que se rebeló contra Moisés en el desierto. Sí, claro. Capítulo 26, versículo 11, especifica que los hijos de Coré no murieron. ¿Por qué? Porque se deslindaron de la rebelión de su padre. No lo apoyaron. Interesante. Entonces, si Dios es justo y valora la responsabilidad personal, ¿cómo entenderlo de la familia de Acán? La conclusión más sólida, creo yo,
basada en el contexto y estos otros principios bíblicos, es que la familia probablemente sabía lo que Acán había hecho. Sabía. Piénsalo. El texto dice que encontraron las cosas escondidas en su carpa. Era su casa. Difícil que no se dieran cuenta de un manto lujoso y un montón de oro y plata escondidos ahí. Tienes razón. Suena lógico. Al guardar silencio, al no decir nada, al no denunciar ese pecado que estaba afectando a toda la comunidad, se convirtieron en cómplices. Su silencio cómplice los implicó directamente en la transgresión de Acán. Y bueno, trágicamente compartieron su destino. ¡Wow! Eso sí que da para pensar un montón, ¿no? Te lleva directo a situaciones que uno puede vivir hoy. En la familia, con los patas, en la universidad, en la chamba. Exacto. ¿Qué pasa cuando sabes que alguien cercano está en algo turbio, algo que daña a otros o que va en contra de lo que sabes que es correcto según Dios? Quedarte callado por lealtad, por miedo a quedar mal, por no meterte en líos, ¿te convierte en cómplice? Es la gran pregunta. Esta historia parece decir que nuestra lealtad principal tiene que ser con Dios y sus principios. Como dice Efesios 6:1, ¿no? Hay que obedecer a los padres, claro, pero añade, en el Señor. Ese detallito lo cambia todo. La obediencia ciega tiene un límite. ¿Será que a veces nuestra lealtad malentendida nos hace parte del problema? Uf. Es algo para meditar seriamente. Y hablando del pecado raíz de Acán, la fuente que usamos, de Elena White, apunta directo a la codicia. Y dice algo que, pega fuerte, que la codicia es un pecado súper común, quizás uno de los más extendidos, pero que a menudo minimizamos. Lo vemos casi como algo normal, algo piola, ¿no? Incluso como una virtud en esta sociedad que te empuja a tener más, a consumir, al éxito a cualquier costo. Se normaliza mucho. ¿Sí? Y la Biblia llega a comparar la codicia con la idolatría. O sea, es poner las cosas, la plata, el estatus, en el lugar que solo le corresponde a Dios. Es poner la confianza en lo material. Exacto. Y vemos ejemplos terribles en la Biblia de hasta dónde puede llevar. Judas traicionó a Jesús Exacto. por plata. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo queriendo aparentar generosidad, pero guardándose una parte. Incluso se dice que la caída original de Lucifer tuvo que ver con codiciar una posición que no le correspondía. Ejemplos fuertes. Y no empieza de golpe, no. Es algo que crece de a pocos. Se disfraza de ambición, de querer salir adelante, y se puede volver un hábito que te atrapa, que te encadena. Esta es una advertencia crucial, y aquí es donde el análisis se pone más filoso, ¿no? El gran peligro de la codicia, como sugiere la historia de Acán y la fuente, no es tanto su maldad obvia, sino su sutileza. Su sutileza. Sí. A diferencia de otros pecados que son más escandalosos, la codicia se camufla muy bien. Se disfraza de ambición sana, de buena administración, de querer lo mejor para la familia, de ser práctico. Acán probablemente pensó que ese manto y ese oro eran una forma práctica de asegurar su futuro. ¿Quién sabe? Puede ser. Esa sutileza la hace mucho más difícil de detectar y arrancar de raíz en nosotros mismos. Jesús fue radical en Mateo 6:24. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No dijo que fuera difícil, dijo que era imposible. Imposible. La pregunta para reflexionar es, ¿dónde está la línea? ¿Cómo distinguimos el deseo legítimo de progresar, de administrar bien, de esa codicia que nos atrapa y nos hace poner la confianza en las cosas y no en Dios? Buena pregunta. ¿Qué formas sutiles de codicia nos tientan hoy como jóvenes en Perú? La presión por tener el último celular, por la marca de ropa, por el estatus que da cierta chamba o ciertos estudios, incluso por los likes en redes sociales. ¿Es buscar validación o es ya una forma de codicia? Sí. Hay harto para pensar ahí. Es fuerte. Pero bueno, volviendo a la historia. Después de que el problema de Acán fue tratado, después de esa dolorosa limpieza en el campamento, Dios les dice, ok, ahora sí, vuelvan a Ai. ¿Una segunda oportunidad? Exacto. Les da una nueva estrategia, esta vez involucrando una emboscada, y ahora sí, victoria total. Toman la ciudad y la destruyen según las instrucciones de Dios. Pero aquí viene algo que a mí me parece increíble, súper valiente. En lugar de regresar tranquilos a su campamento base en Gilgal, Josué hace algo totalmente inesperado.
¿Qué hace? Reúne a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, hasta los extranjeros que vivían con ellos, y los lleva como 32 kilómetros hacia el interior, en pleno territorio enemigo. Uno pensaría, estás loco, Josué, acaban de ganar, no te arriesgues así. Suena arriesgado, sí. ¿Y para qué hizo tremenda movida? Pues para cumplir una instrucción específica que Moisés les había dejado mucho tiempo atrás. Tenían que ir a un lugar particular, entre dos montañas llamadas Gerizim y Ebal, cerca de Siquem, para renovar formalmente su pacto con Dios. Ah, la renovación del pacto. Exacto. Es un acto de fe y compromiso impresionante. Piensa en el contexto. Acaban de vivir una derrota humillante por el pecado, luego un juicio severo y una victoria restauradora. ¿Y qué es lo primero que hacen? No se quedan celebrando. No, ni se relajan. Se meten en territorio peligroso para reafirmar públicamente su relación con Dios. La ceremonia fue muy significativa. La mitad de las tribus se paró en el monte Gerizim, que se asociaba a las bendiciones por obedecer el pacto. Ajá. La otra mitad se paró en el monte Ebal, asociado a las maldiciones, o sea, las consecuencias negativas por desobedecer. Y mientras se leían las condiciones del pacto, las bendiciones y las maldiciones, todo el pueblo respondía amén. Amén, o sea, aceptando los términos. Exacto. Aceptando los términos, reconociendo las consecuencias de sus elecciones. Y Josué leyó toda la ley de Dios delante de todos. Era como un volver a empezar, pero con todas las cartas sobre la mesa. Y aquí viene la parte que, para mí, es la más alucinante, la más llena de esperanza de toda esta historia. Justo ahí, en el monte Ebal, la montaña que acababan de identificar como el lugar de las maldiciones por el pecado, Josué construye un altar. Un altar. Sí, y sobre ese altar ofrecen sacrificios a Dios, holocaustos que simbolizaban entrega total y ofrendas de paz que simbolizaban comunión restaurada. Un altar en el mismísimo monte de la maldición. ¿No es increíble? Exacto. Y ese detalle que podría pasar desapercibido es teológicamente potentísimo. Es el corazón del mensaje de esperanza aquí. A ver, explícalo mejor. Construir un altar que es un lugar de encuentro con Dios, de expiación, de perdón, precisamente en el lugar que simboliza la maldición merecida por el pecado, es una paradoja increíble. Es la clave que nos ofrecen las fuentes. Dios no solo te ofrece una salida después de la caída, sino que su gracia se manifiesta justo en el epicentro de nuestra falla, de nuestra maldición. Ese altar en Ebal es como una profecía visual. Una profecía. Sí, apunta directamente a la solución definitiva de Dios para la maldición del pecado, que todos de alguna forma arrastramos. Mucho tiempo después, el apóstol Pablo lo diría así en Gálatas 3:13. Jesús nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¡Wow! Ese altar en Ebal era una señal tangible de que, a pesar de nuestras metidas de pata, a pesar de las consecuencias feas del pecado, la única esperanza real, tanto para Israel en ese momento como para nosotros hoy, se encuentra en la gracia y el perdón que recibimos al acercarnos a Dios a través de Jesús. Él es nuestro altar, por así decirlo, en medio de cualquier monte Ebal que estemos atravesando en nuestra vida. Qué increíble cierre para una historia que empezó tan mal, ¿no? Entonces, haciendo un resumen rápido de este análisis de Josué 7 y 8, ¿qué pepitas de oro nos llevamos para el camino? Primero, cuidado con creérnosla demasiado después de los éxitos, ¿no? La humildad y recordar que dependemos de Dios es vital. Clave. Segundo, que el pecado escondido, especialmente esa codicia tan sutil que se disfraza de normal, tiene consecuencias serias, y no solo para uno, sino para la gente que nos rodea, para nuestra comunidad. Afecta a todos. Tercero, la importancia de ser responsables, de no lavarnos las manos ni ser cómplices con el silencio cuando vemos algo que está mal. Asumir nuestra parte. Y cuarto, y esto es lo más bacán de todo, no importa qué tan feo hayamos fallado, qué tan bajo hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a Dios. Si hay arrepentimiento honesto, si hay confesión y ese deseo de renovar nuestro compromiso con Él, encontramos perdón y una nueva oportunidad en Jesús. Él es quien carga nuestra maldición en su propio altar. Y como pensamiento final, para dejar picando algo, la historia nos deja con esa imagen poderosa. Israel, arriesgándose, saliendo de su campamento seguro para meterse en territorio enemigo con el único propósito de renovar su pacto con Dios en Gerizim y Ebal. Sí. Nos hace preguntarnos,
¿Qué territorios enemigos o qué zonas de confort nos está llamando Dios a dejar hoy para acercarnos más a Él, para renovar nuestro propio compromiso personal? Qué buena pregunta. ¿Qué riesgos implica para nosotros, como jóvenes hoy en Perú, vivir nuestra fe de manera auténtica, de manera visible, en nuestro ambiente, en la universidad, en la chamba, con los patas, en una cultura que a veces choca de frente con los valores del reino? ¿Estamos dispuestos, como aquellos israelitas hace miles de años, a salir de lo cómodo, de lo seguro? Quizás incluso exponernos un poco, a ser diferentes, para reafirmar quiénes somos en Jesús y lo que significa nuestro pacto con Él, sin importar el costo. Ahí la dejo.